¿Sabes qué es lo más curioso, hermano? Que muchas veces una mujer no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y lo peor es que cuando finalmente abre los ojos, cuando de verdad entiende lo que tuvo contigo, ya es demasiado tarde. No porque tú te hayas convertido en alguien frío o insensible, sino porque aprendiste a valorarte después de que ella no lo hizo. Y ese momento, ese instante exacto en el que se da cuenta de que ha perdido a un buen hombre, es más poderoso de lo que muchos creen. Piensa en esto. Cuando tú eras el que se esforzaba, el que escuchaba, el que estaba ahí, incluso cuando ella te daba la espalda emocionalmente, ella pensaba que siempre ibas a estar disponible. Creía que tu atención era un derecho, no un privilegio. Y eso, amigo mío, es uno de los mayores errores que comete una mujer cuando tiene a un buen hombre frente a ella. No lo ve porque está demasiado ocupada mirando lo que cree que podría conseguir. Pero lo irónico es que el verdadero valor de un hombre se ve cuando él ya no está, cuando ella manda un mensaje y tú ya no respondes con la misma rapidez, cuando tus palabras dejan de sonar cariñosas y se vuelven neutrales, cuando tu energía cambia y de repente lo que antes era rutinario se convierte en un vacío. Ese silencio, esa distancia emocional, la golpea más fuerte de lo que ella jamás admitirá. Aquí está lo controversial. No todas las mujeres quieren perderte, pero muchas necesitan hacerlo para entender quién eras realmente. Es cruel, pero es así. La psicología femenina es compleja. Muchas veces una mujer solo comprende el valor emocional de un hombre, cuando él ya no lucha por quedarse, cuando el juego cambia, cuando ella siente que tú finalmente la soltaste, empieza a mirarte con otros ojos y entonces llega ese pensamiento que no la deja dormir. ¿Y si él era el indicado? En este video vamos a desmenuzar ese momento psicológico exacto en el que una mujer se da cuenta de que perdió a un buen hombre. Verá señales, los detonantes y las reacciones que surgen cuando la realidad finalmente la golpea. Prepárate porque lo que aprenderás aquí podría cambiar completamente la forma en que entiendes el desapego, el valor propio y el poder del silencio masculino. Uno, cuando su ego le impide ver lo que. Uno, cuando su ego le impide ver lo que tenía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué una mujer puede dejar ir a un hombre que la trata bien, que la respeta, que la cuida, y aún así convencerse de que fue la mejor decisión? Hermano, la respuesta no siempre está en lo que hiciste o dejaste de hacer, muchas veces está en su ego. Y aquí empieza una de las verdades más incómodas sobre la psicología femenina. Una mujer puede confundir su orgullo con independencia y su necesidad de validación con amor propio. Cuando una mujer se acostumbra a que tú siempre estés disponible, su mente empieza a jugarle un truco psicológico. Cree que tu presencia constante significa que nunca te irás. Comienza a pensar que tiene el control emocional, que puede manejarte, y en ese punto ya no valora tus detalles, tus palabras ni tu lealtad. No porque no los vea, sino porque su ego le dice que merece más, aunque no sepa qué es ese más. Este es el error que muchos hombres buenos cometen, creer que cuanto más dan, más serán apreciados. Pero lo que realmente ocurre es que el exceso de disponibilidad disminuye el deseo y alimenta el ego de quien no está emocionalmente lista para recibir tanto valor. Ella empieza a pensar que tu amor es garantizado, que puede alejarse y tú seguirás ahí. Sin embargo, llega un momento en que el ego la traiciona. Cuando ese buen hombre, cansado de no ser visto, empieza a retirarse en silencio, algo dentro de ella se rompe, pero en lugar de reconocerlo al instante, su mente intenta justificar la pérdida. Dirá cosas como, no lo necesitaba, no era para mí, o incluso puedo encontrar algo mejor, no porque realmente lo crea, sino porque su ego necesita protegerla del golpe de realidad. Y aquí está lo controversial. Una mujer puede amar a un hombre y aún así perderlo por su propio ego, porque el ego no permite ver el valor de algo hasta que se siente la ausencia. Es solo cuando el teléfono deja de sonar, cuando los mensajes se vuelven fríos, cuando los gestos desaparecen,
que su mente empieza a retroceder y a recordar no los defectos, sino todo lo que él hizo bien. Hay algo profundamente psicológico en esto. El ego femenino tiende a funcionar como un escudo que evita la vulnerabilidad. Cuando una mujer siente que un hombre es demasiado bueno, puede interpretarlo como debilidad, no porque él lo sea, sino porque su mente asocia el amor incondicional con pérdida de poder. Así que inconscientemente empuja, se aleja o incluso crea conflictos solo para reafirmarse. Es su manera de comprobar si tú sigues ahí, y cuando lo haces, su ego gana. Pero cuando decides no seguir el juego, cuando en lugar de reclamar eliges el silencio y en lugar de pedir eliges avanzar, ese mismo ego que la protegía se convierte en su enemigo porque el silencio no alimenta el orgullo, lo devora. Entonces ella empieza a mirar hacia atrás y lo que antes era un hombre bueno pero aburrido se transforma en el único que me entendía. Lo más poderoso de todo esto es que tú, sin hacer nada drástico, cambiaste el guión. Pasaste de ser el hombre que ella daba por seguro al hombre que ella ya no puede tener. Y ahí es donde su ego pierde la batalla. No porque la humilles o la castigues, sino porque le diste una lección que ningún discurso puede enseñar. Que un buen hombre, cuando deja de luchar, deja un vacío que ningún otro puede llenar. Así que la próxima vez que una mujer te subestime o te haga sentir que no eres suficiente, recuerda esto: no estás siendo débil por amar. Estás siendo sabio si sabes cuándo dejar de insistir, porque el ego puede nublar su visión, pero tarde o temprano la realidad la hará ver lo que perdió. Y cuando ese momento llegue, ya no estarás ahí para explicarlo. 2. El silencio masculino que la despierta. 2. El silencio masculino que la despierta. Déjame preguntarte algo directo. ¿Has notado cómo una mujer que te ignoraba de repente empieza a prestarte atención justo cuando tú te quedas callado? No es casualidad, es psicología pura. El silencio masculino, cuando se aplica con madurez y autocontrol, tiene un poder que ninguna discusión, ningún mensaje y ningún intento de explicación puede igualar, porque el silencio no grita, pero se siente, y en el caso de una mujer, ese silencio puede ser el espejo que la obliga a enfrentarse a sus propias emociones. Cuando una mujer siente que tiene el control, que puede alejarse y tú seguirás ahí esperando, se relaja, su mente se convence de que la dinámica emocional está a su favor. Pero cuando de repente tú desapareces de la conversación, cuando ya no reaccionas, cuando no la buscas, su cerebro empieza a hacer algo interesante. Entra en modo de confusión emocional, se pregunta: ¿por qué ya no estás? ¿Quieres saber qué cambió? Y aunque no lo diga, lo siente. Aquí está lo fascinante. El silencio activa en ella lo que los psicólogos llaman el efecto de disonancia cognitiva. En palabras simples, su mente no entiende cómo pasaste de estar disponible a ser distante. Entonces, empieza a analizar, a recordar conversaciones, a revisar viejos mensajes, buscando señales de lo que hizo mal. No lo hace por amor necesariamente, sino porque el ego odia perder el control emocional, y el silencio masculino bien aplicado rompe ese control sin necesidad de una sola palabra. Lo controversial de todo esto es que muchas mujeres no reaccionan por amor, sino por curiosidad o ego. Cuando tú desapareces, ella siente el vacío de no tener la atención que antes le confirmaba su poder, y ese vacío duele más de lo que quiere admitir, pero con el tiempo, ese mismo silencio comienza a hacer algo más profundo. La obliga a mirar quién eras tú realmente, porque ya no puede hablar contigo. Tiene que recordar, y en esos recuerdos empieza a reconocer todo lo que antes ignoró: la calma, la lealtad, la seguridad emocional, la forma en que tú la hacías sentir sin exigirle nada a cambio. El silencio masculino no es castigo, es una forma de respeto hacia uno mismo. Es el momento en que el hombre deja de intentar convencer y permite que la realidad hable por él. Y créeme, hermano, ninguna palabra tiene tanto impacto como la ausencia de una que ella espera escuchar. Porque el silencio no se puede discutir,
no se puede manipular, no se puede controlar. Cuando tú te callas, su mente llena el vacío con preguntas. ¿Por qué ya no me busca? ¿Habrá conocido a alguien más? ¿De verdad ya no le importo? Y esas preguntas no se van fácilmente porque la mente humana busca cierre emocional y tú con tu silencio no se lo das. Esa incertidumbre es lo que despierta a una mujer, no tu enojo, no tus explicaciones, sino la calma fría de alguien que ya no necesita demostrar nada. Y aquí viene la parte más poderosa. Cuando tú decides guardar silencio, cambias tu posición en la historia. Pasas de ser quien busca validación a ser quien la provoca. Pasas de perseguir a ser recordado. Y ese cambio de energía, hermano, es lo que revierte la dinámica psicológica completamente. Ya no eres el que ruega por atención, eres el que genera impacto emocional sin decir una palabra. Lo más irónico es que en ese silencio ella empieza a escucharte más que nunca, porque lo que no oye de ti lo imagina, lo que no puede entender lo siente, y ese es el momento exacto en que la realidad la golpea. Ya no tiene tu atención, tu afecto ni tu energía, solo le queda el eco del silencio que antes ignoró. Así que no subestimes el poder de callar. No se trata de manipular, sino de mostrar que ya no estás dispuesto a gastar energía donde no eres valorado. El silencio masculino no destruye. Enseña. Enseña a una mujer lo que perdió. Enseña a un hombre su verdadero poder y enseña que a veces la mejor respuesta es ninguna. 3. Cuando te ve feliz sin tres. Cuando te ve feliz sin ella, ella. Hay un momento que golpea más fuerte que cualquier discusión o despedida, y es ese instante en que una mujer te ve sonreír, pero no por ella. Cuando nota que tu vida sigue su curso, que ya no la mencionas, que tu mirada tiene paz en lugar de rencor, algo en su interior cambia, porque el dolor más silencioso que puede sentir una mujer es ver que el hombre que una vez la quiso con todo, ahora está bien sin necesitarla. No hay mensaje más poderoso que tu tranquilidad. Cuando ya no la persigues, cuando tu energía se siente diferente, cuando tus días ya no giran en torno a lo que ella hace o deja de hacer, su mente empieza a moverse en otra dirección. Y aunque no te lo diga esa imagen tuya, siendo feliz sin ella, empieza a ocupar espacio en sus pensamientos. Lo más impactante es que no se trata de venganza ni de demostrar nada. Es simplemente la consecuencia natural de haber sanado, de haber aceptado lo que pasó y de haber aprendido a poner tu bienestar por encima de cualquier historia que te desgastó. Esa calma tuya, esa sonrisa que no necesita aprobación es lo que más la descoloca, porque en el fondo ella nunca creyó que podría soltarla por completo. Aquí está lo verdaderamente psicológico. Muchas mujeres asumen que un hombre no puede ser feliz sin ellas porque están acostumbradas a ser el centro emocional de la historia. Pero cuando tú desde tu madurez decides enfocarte en ti mismo, en tus metas, en tus amistades, en tu propósito, ella empieza a notar un vacío emocional que antes no entendía. El silencio ya le pesaba, pero verte en paz lo hace real. Y ese es el momento en que empieza la comparación interna, no necesariamente contigo y otro hombre, sino contigo y el recuerdo que tiene de ti. Empieza a notar que antes le dabas algo que ahora nadie más le da: estabilidad, atención genuina, esa sensación de seguridad emocional que solo un hombre centrado puede ofrecer. Y lo curioso es que mientras más feliz te ve, más se da cuenta de que perdiste el interés de volver. Ese pensamiento es devastador para el ego, entender que alguien puede estar mejor sin ti, pero tú, sin decir una palabra, sin intentar probar nada, estás enviando el mensaje más contundente que puede existir: que tu felicidad no depende de quién te falló, sino de tu capacidad de reconstruirte. Y aquí está lo controversial. Cuando una mujer ve que un hombre la supera sin rencor, eso la desarma, porque no hay nada más confuso para la mente de alguien que esperaba verte sufrir que verte sonreír con calma. Ella puede intentar actuar como si no le importara, puede fingir que está bien, pero internamente
Siente la diferencia. Sabe que perdió algo que no se reemplaza fácilmente, un amor auténtico, tranquilo y maduro. Tú, en cambio, empiezas a entender lo que significa realmente ser libre emocionalmente. Ya no necesitas cerrar ciclos hablando o explicando. No necesitas demostrar tu valor porque ya lo reconoces. La felicidad en este punto no es un acto de orgullo, sino de equilibrio. Has aprendido que el poder de un hombre no está en su capacidad de retener, sino en su capacidad de soltar con dignidad. Y eso, hermano, es lo que más impacta, porque mientras ella se pregunta si todavía piensas en ella, tú estás ocupado viviendo. Mientras intenta entender por qué ya no le das atención, tú estás enfocado en tu crecimiento. Ese contraste entre su duda y tu paz es lo que la hace despertar, porque nada confronta más que ver a alguien que una vez dependía emocionalmente de ti, ahora irradiando independencia emocional. Así que recuerda esto, la mejor respuesta ante la pérdida no es la indiferencia fría, sino la felicidad genuina, porque cuando ella te ve bien, sin necesidad de demostrar nada, sin resentimiento, sin querer regresar, ese es el verdadero momento en que se da cuenta de que te perdió de verdad. Y no porque la hayas castigado, sino porque finalmente entendiste que tu bienestar vale más que cualquier historia inconclusa. 4. El arrepentimiento que nunca admite. 4. El arrepentimiento que nunca admite. Hay algo que debes entender, hermano. El arrepentimiento femenino no siempre llega con lágrimas ni con confesiones. A veces llega en silencio, disfrazado de orgullo, de distancia o de indiferencia, pero llega porque una mujer puede fingir que no le importa, puede actuar como si siguiera con su vida, pero en algún punto, cuando las emociones se calman y la realidad se instala, se da cuenta de lo que perdió, lo siente y aunque nunca lo diga, lo piensa más de lo que imaginas. Sin embargo, aquí es donde quiero que pongas atención, porque este punto no se trata solo de ella, también se trata de ti. Muchos hombres cuando escuchan que ella se arrepiente, sienten una satisfacción inmediata, como si el dolor que pasaron ahora tuviera sentido. Pero ese pensamiento puede ser peligroso, porque si tu propósito al sanar es que se arrepienta, en realidad todavía sigues atrapado en la historia. Todavía estás dejando que tu valor dependa de su validación, y eso es exactamente lo que debes evitar. Sí, en la psicología femenina, el arrepentimiento aparece cuando la mujer compara lo que perdió con lo que tiene después. Pero el error que cometen muchos hombres es pensar que ese arrepentimiento significa que deben abrir la puerta otra vez. No, el arrepentimiento de ella no es tu oportunidad para volver, es tu confirmación de que hiciste bien en irte. Ahora, siendo honestos, muchos hombres también contribuyen a que una mujer no valore lo que tiene, porque se entregan demasiado rápido, sin límites, sin exigir reciprocidad. Confunden ser buenos con ser disponibles, ser amables con ser previsibles. Y cuando una mujer siente que ya tiene toda tu atención asegurada, la psicología del deseo se debilita. No porque ella sea mala, sino porque tú dejaste de ser un reto emocional. Le mostraste que nunca podría perderte, y eso en la mente humana reduce el valor percibido. Por eso, cuando ella finalmente se arrepiente, no lo hace porque de repente te ame más, sino porque la ausencia le muestra el valor que antes ignoró. El problema es que a veces, cuando tú escuchas señales de ese arrepentimiento, caes de nuevo en el ciclo, te vuelves accesible, la dejas volver fácilmente y con eso destruyes todo lo que tu silencio, tu distancia y tu crecimiento habían construido. Aquí va la parte más importante. El arrepentimiento de una mujer no debe ser tu motivación, debe ser tu lección. No busques que ella te diga, te extraño. No busques esa validación. Si tiene que darse cuenta que lo haga sola mientras tú sigues avanzando, porque tu propósito como hombre no es ser recordado, sino evolucionar. Y si ella nunca lo admite, si nunca lo dice, eso también está bien.
No necesitas escucharlo porque tú lo sabrás. Lo verás en su cambio de actitud, en su mirada cuando te cruce, en su silencio cuando note que ya no reaccionas igual. El arrepentimiento no siempre se expresa con palabras, a veces se expresa con respeto tardío, y ese respeto, aunque llegue tarde, será la prueba de que tu ausencia tuvo más poder que todas tus palabras. Pero aquí quiero hacerte una crítica constructiva y escúchala con calma. Muchos hombres pierden su poder porque buscan demostrar que son los buenos, que fueron los que amaron más, los que hicieron todo bien, y esa necesidad de aprobación te roba fuerza. No necesitas demostrar nada, ni vengarte, ni corregirla. Lo que necesitas es entender que tu valor no cambia, aunque ella no lo haya visto a tiempo. Así que despierta, hermano. Deja de medir tu crecimiento por si ella se arrepiente o no, porque mientras tú sigas mirando hacia atrás, no podrás avanzar hacia lo que realmente mereces. El arrepentimiento de ella es parte de su proceso, no del tuyo. Y la verdadera victoria no está en que vuelva, sino en que tú ya no quieras regresar. Cuando llegues a ese punto de paz, ese en el que puedes mirarte al espejo sin rencor, sin necesidad de ser reconocido, habrás ganado algo que ningún lo siento podría darte, libertad emocional. Y créeme, cuando un hombre alcanza esa libertad. 5. El momento en que desea retroceder el tiempo ya no necesita escuchar el arrepentimiento de nadie, porque su vida por fin se convirtió en la mejor respuesta. 5. El momento en que desea retroceder el tiempo. Llega un punto, hermano, en el que el orgullo deja de servirle de escudo, un punto en el que ella, sola en su silencio, empieza a mirar hacia atrás y se da cuenta de que cometió un error que no puede corregir. Es ese momento en el que el pasado deja de ser una historia y se convierte en un peso. Porque cuando una mujer pierde a un buen hombre y lo ve avanzar sin mirar atrás, empieza a desear una cosa imposible, retroceder el tiempo. No lo dirá, no lo mostrará, pero lo siente. Esa es la verdad que muchos hombres nunca llegan a ver, porque cuando ella finalmente abre los ojos, tú ya estás en otro lugar emocionalmente. Ya aprendiste, ya creciste, ya soltaste, y mientras ella apenas comienza a entender el valor de lo que tuvo, tú ya estás enfocado en tu paz. Ese es el giro psicológico más fuerte en toda esta historia. Verás, cuando una mujer te pierde y te ve feliz, el arrepentimiento la golpea, pero cuando nota que ya no hay vuelta atrás, que tu energía ya no vibra con la suya, que tu mirada ya no tiene rastro de la conexión que un día los unió, entonces aparece algo más profundo, la nostalgia real, esa sensación de vacío que ninguna conversación, ni relación nueva, ni distracción puede llenar. Ella empieza a recordar los pequeños detalles, no los grandes momentos, no las promesas, sino las cosas cotidianas que daban estabilidad, tu forma de escuchar sin juzgar, la tranquilidad que transmitías, la sensación de seguridad emocional, que solo se aprecia cuando se pierde. En ese punto, la mente femenina entra en un conflicto silencioso porque sabe que quiere volver, pero también entiende que ya no puede hacerlo sin aceptar que tú la superaste. Y aceptar eso no es fácil para nadie. Pero aquí está la parte más importante para ti. No dejes que ese momento te haga retroceder. Muchos hombres, al notar que ella vuelve, sienten compasión, nostalgia o el impulso de revivir lo que fue. Y ahí es donde se pierde todo el aprendizaje. No te equivoques. Si ella ahora desea retroceder el tiempo, es porque tú seguiste adelante. Y si cedes a ese deseo, terminas repitiendo el mismo ciclo que te hizo sufrir. Este punto es donde debes mantener la calma, porque no se trata de venganza ni de indiferencia, se trata de madurez. Se trata de entender que no todos los arrepentimientos merecen una segunda oportunidad. A veces el cierre no es volver, sino mirar atrás y agradecer que la historia terminó. Y eso no te hace frío, te hace consciente. Ella en su mente repasará 1000 veces cómo pudo haberse comportado diferente. Se preguntará por qué no valoró lo suficiente, por qué pensó que podía reemplarte,
por qué no entendió lo que tenía hasta que lo perdió. Y aunque quizás nunca lo diga en voz alta, lo pensará cada vez que vea a alguien que no la trata como tú lo hacías. Pero tú, en cambio, ya no estás en ese punto. Has crecido más allá de la validación, más allá del pasado. Has aprendido que la vida no se detiene para quien no supo valorar. Aquí es donde el mensaje debe ser claro. Nunca esperes a que ella quiera retroceder para avanzar tú, porque si lo haces, vivirás atrapado en la misma historia una y otra vez. La verdadera victoria no está en que ella te extrañe, sino en que tú te encuentres a ti mismo después de todo. Cuando entiendes eso, su deseo de volver ya no te afecta, solo te confirma lo que siempre supiste, que tu valor no dependía de ser elegido, sino de elegirte a ti mismo. Y en ese momento, cuando ella mira hacia atrás, deseando recuperar lo que perdió, tú ya estás caminando hacia adelante con una sonrisa tranquila. No porque ganaste, sino porque finalmente entendiste. El pasado no necesita ser reparado cuando ya se convirtió en lección. Y esa es la diferencia entre quien se queda atrapado en el qué hubiera pasado y quien decide escribir una historia nueva. Así que si alguna vez sientes que ella quiere volver, recuerda esto. El tiempo que perdiste ya te enseñó lo que necesitabas saber y el hecho de que ella quiera retroceder solo significa que tú por fin avanzaste. Ese es el momento en que realmente se da cuenta de que perdió a un buen hombre y tú por fin te das cuenta de que nunca lo fuiste para perderte. Y ahora, hermano, llegamos al punto final, el más incómodo, el más real y quizá el más controversial. De conclusión todos, no todas las mujeres pierden a un buen hombre porque no sabían lo que tenían. Algunas lo pierden porque sabían exactamente lo que tenían y pensaron que podían encontrar algo mejor. Esa es la verdad que muchos no quieren escuchar. No siempre se trata de confusión o inmadurez emocional. A veces se trata de ego, de orgullo, de esa falsa sensación de poder que hace creer que un buen corazón siempre estará disponible. Pero la vida no funciona así. El respeto y el amor verdadero no se sostienen con suposiciones, se sostienen con reciprocidad. Y cuando una mujer se da cuenta demasiado tarde, el golpe no es solo emocional, es existencial, porque entiende que no perdió a un hombre más, sino a uno que de verdad la habría amado sin condiciones. Por eso, si estás escuchando esto, no tomes esta historia como un recordatorio de lo que perdiste tú, sino de lo que representas. No busques venganza, no busques revancha emocional, solo enfócate en crecer, en mantenerte firme, en seguir siendo ese hombre que incluso cuando lo subestiman, sigue caminando con dignidad. Y ahora quiero escucharte a ti. Quiero que bajes a los comentarios y me digas si has pasado por esto, si alguna vez fuiste ese buen hombre que alguien perdió por ego o por orgullo. Compártelo conmigo porque quiero conocer tu historia. Yo mismo responderé y hablaré contigo uno a uno, porque este canal no solo se trata de enseñar, sino de conectar.